Muy bien, chicos. Entonces, nosotros vamos a empezar con esta clase práctica donde vamos a ver imágenes de lepra y de algunas micosis superficiales y profundas de nuestro país. En primer lugar, vamos a recordar lo que vimos en inflamación crónica, que la inflamación crónica puede ser de tipo inespecífica con infiltrado inflamatorio mononuclear o puede ser granulomatosa. ¿Y cuando se presenta granulomatosa? Cuando no se pueden eliminar los gérmenes fácilmente, como la tuberculosis, sífilis, micosis, etcétera, etcétera. No se puede con un triste infiltrado inflamatorio mononuclear, no se puede eliminar, no puede haber una inflamación crónica simple, no vamos a eliminar la enfermedad, entonces formamos un granuloma. Y nosotros tenemos acá los granulomas, ¿ven? Los granulomas, acá tenemos 1, 2, 3, varios granulomas con células gigantes de tipo Langhans. Estos son granulomas inmunológicos y tienen células gigantes. No veo que tengan necrosis. En cambio acá hay otro granuloma, ¿ven? Pero hay una gran necrosis caseosa. O sea, mis granulomas pueden tener necrosis o pueden no tener necrosis. Lo mismo son granulomas y todos corresponden, por lo menos los que no son de cuerpo extraño, corresponden a una reacción de tipo 4. Y están constituidos por la célula más importante, sin la cual no habría reacción, que es la célula epitelioide que está acá. Fíjense, tienen muchas células epitelioides, que son macrófagos que se transformaron, que se agrandaron, los núcleos son alargados, son muy importantes porque han sido capacitadas para eliminar esa infección, esos parásitos que con el macrófago común no se podía hacer, no podía haber eliminación, pero esta sí, esta puede producir, y cuando existe esa lucha con esa necrosis, con esa lesión, entonces aparece la necrosis caseosa, que es el resultado de esa lucha donde muere la célula y también los gérmenes. Entonces acá tenemos células, ¿ven? Estas células son las más importantes en este granuloma, que son las células entonces epitelioides, porque se parecen al epitelio, aunque de él no tienen absolutamente nada. Entonces, granulomas con y sin necrosis. Con células gigantes también los granulomas pueden no tener células gigantes. Estamos hablando de granulomas inmunológicos, no estamos hablando de los granulomas de cuerpo extraño, que no son inmunológicos. Esos son acúmulos de células gigantes que, pobrecitas, lo único que quieren es eliminar el cuerpo extraño y no pueden. Y se juntan 1000 células multinucleadas, pero no pasa nada, ¿verdad? Esa no es un granuloma inmunológico, no es una reacción de tipo 4. Acá tenemos nosotros las células epitelioides, ¿ven? Que bien se ve. El acúmulo de células epitelioides, y estas células epitelioides también se juntan y forman las células gigantes. Esta es una célula gigante, ¿ven? Que tiene muchos núcleos, y los núcleos suelen estar esparcidos hacia la periferia formando un arco o un círculo. No siempre, a veces pueden estar irregularmente distribuidos en el citoplasma. Estos se llaman células gigantes de tipo Langhans. No se confundan, no son Langerhans, son Langhans. Son células que se ven en la tuberculosis, pero no solamente en la tuberculosis. Podemos ver la lepra, podemos ver en relación a la micosis. Fíjense, esta célula no tiene nada en su citoplasma prácticamente. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque cuando veamos micosis, vamos a ver que dentro del citoplasma de las células gigantes vamos a encontrar muchas veces al parásito que está produciendo ese granuloma. Entonces, revisar el citoplasma de las células gigantes es muy importante para acercarnos al diagnóstico del agente etiológico, sobre todo en los hongos. En la tuberculosis, por ejemplo, no.
tenemos células gigantes y esa célula está limpita, digamos, entre comillas, tiene un citoplasma donde no observamos nada de parásitos, ¿verdad? No observamos, por lo menos con la hematocilina y eosina. Muy bien, vamos a empezar a ver entonces una enfermedad que puede o no presentarse con granulomas, y esa enfermedad es la lepra, que está producida por el bacilo de la lepra. Nosotros acá, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un corte en la lepra. Nosotros, no sé si ustedes ya han leído algo, tienen algún conocimiento, pero en la lepra existen dos grupos polares bien diferentes, dos extremos, totalmente. Un extremo, que es la lepra lepromatosa, y otro extremo, que es la lepra tuberculoide. Son lepras polares, están en el polo, en ambos polos, y no se mezclan. El que nació con lepra, la lepra lepromatosa, un minuto, chicos, un minuto. Rochi, ¿podría seguir la clase? Bueno, otra. Acá una urgencia. Dale, sin problema. Bueno, muy bien, así como le estaba diciendo la doctora, solo que no voy a poder pasar a veces. En relación a las lepras, les dijo que hay dos polos, ¿verdad? Una lepra lepromatosa y una lepra tuberculoide, ¿verdad? ¿Cuál es la característica histológica de una con otra? Que es lo que podemos justamente notar en esta imagen. Ustedes fíjense, la imagen de la izquierda les muestra la coloración de hematoxilina eosina, donde se ve la epidermis y se ve la zona de la dermis. A nivel de la dermis estamos viendo un infiltrado inflamatorio que está caracterizado por la presencia de abundantes células espumosas, ¿sí? Que en la lepra justamente le denominamos células de Virchow. Y esas células están cargadas de microorganismos, que es lo que nos está mostrando con esa coloración especial que está a la derecha, que es la coloración de Ziehl-Neelsen. Ven ustedes la cantidad de microorganismos, que es lo que llamamos globias, justamente, que están ahí. Es bien positiva la coloración de Ziehl-Neelsen. Y que vemos también en la histología, como le estaba mencionando, esas células espumosas, que son macrófagos, cargados justamente del microorganismo, las micobacterias. No vemos células gigantes, no se ve una característica específica de lo que es una inflamación crónica granulomatosa. ¿Se acuerdan? Con la formación de granuloma no hay células gigantes, no hay células epitelioides, pero sí podemos ver que da ese aspecto de una inflamación crónica con la presencia de esas células espumosas, que aquí le vamos a denominar células de Virchow. Y esa la vemos específicamente en la lepra lepromatosa. ¿Sí? ¿Otra, Estela? Sí, va a ser la otra. Para pasar nomás. ¿Cómo son estas lesiones? Son lesiones que justamente se caracterizan por ser lesiones nodulares a la macroscopía, ¿verdad? Bien evidente. Se le hace la baciloscopía y están llenos de bacilos, como estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque la inmunidad del paciente no es buena. Entonces su respuesta inmunológica no está actuando perfectamente, entonces no forman verdaderos granulomas como una reacción inflamatoria en la histología, y eso se manifiesta por la presencia de abundante cantidad de microorganismos. Su lepromina, que es la prueba que le vamos a hacer para saber justamente cómo está la inmunidad de esa paciente, va a ser negativo, ¿sí? Pero su baciloscopía va a ser bien positivo, a diferencia de la lepra tuberculoide, donde la inmunidad de la paciente va a ser buena, entonces su lepromina ahí va a ser diferente, ¿verdad? Y la cantidad de bacilos vamos a encontrar negativo, su Ziehl-Neelsen vamos a encontrar negativo, y en la microscopía óptica con hematocilina y eosina ustedes van a ver verdaderos granulomas. Esperen que un rato porque tengo que buscar una imagen para compartir. Bueno,
¿Ven mi imagen? ¿Se ve la Sí, imagen, profe, se chicos? ve. Okay, Sí, bueno. profe. Entonces, fíjense lo que le estoy mencionando. Acá estamos viendo a estas células, ¿eh? Ven el puntero, ahí se ve a las células espumosas, ¿verdad? Que no están formando, no hay un verdadero granuloma así bien constituido, pero sí puedo ver que hay muchos macrófagos. Esa es la característica que me está mostrando en esta imagen. Y lo otro es la cantidad de bacilos, ¿verdad? Bien positivo en el síndrome. O sea, esta imagen a ustedes se les muestra y ustedes hablan de una lepra lepromatosa. Como le dijo la autora, existen dos polos, la lepromatosa, la tuberculoide, que en ningún momento ellos se mezclan. No es que un paciente que hace una lepra tuberculoide después va a hacer una lepra lepromatosa, no, esa nace y muere con ese tipo de lepra. Lo mismo ocurre para la lepromatosa, donde no hay una buena respuesta inmunológica, entonces ese microorganismo prolifera, que es lo que estamos observando en esta imagen. Bien. Sin embargo, hay una variedad, ¿verdad? Que es la que llamamos borderline, ¿no? O indeterminada, donde puede evolucionar, puede ir hacia una lepromatosa o puede ir a una de tipo tuberculoide. ¿Qué tipo de lesiones son? En su mayoría, las lesiones lepromatosas tienen la particularidad de afectar a filetes nerviosos, que es lo que estamos observando en esta imagen de la derecha. Fíjense, una estructura vascular, vemos un infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? No hay formación de células gigantes, no hay células epitelioides en esta imagen, pero ese proceso inflamatorio está alrededor de una estructura nerviosa. Cuando nosotros vemos esta imagen, siempre tenemos que buscar sospechar que esto no se trate justamente de una lesión lepromatosa, una enfermedad de Hansen, porque estos microorganismos tienen la particularidad, aman, como se dice, a las células de Schwann, entonces a ellas es a las que comienzan justamente atacando y afectando. Entonces, las primeras lesiones iniciales suelen ser este infiltrado inflamatorio inespecífico y la afectación nerviosa, la afectación de filetes nerviosos. O de lo contrario, vemos también ese infiltrado perianexial, que es lo que le produce al paciente justamente. No tiene sensibilidad, pierde la sensibilidad, ¿verdad? Y hay una anhidrosis, no hay sudoración, ¿sí? Que es otra característica por la afectación. Y esto generalmente vemos este tipo de infiltrado más inespecífico es en la indeterminada, una lepra de tipo indeterminada, que puede evolucionar a una de tipo, sería una borderline lepromatosa o una borderline tuberculoide, dependiendo de las imágenes que posteriormente pueden afectar. Estas como pueden ser a la baciloscopía y puede tener bacilos, como puede no tener también, ¿no? Hay poca cantidad. ¿Otra Estela? Estoy ¿Ya acá. estás? Bueno, Bueno, ¿dónde ya se puedes quedaron? continuar. Puedo dejar de compartir. Acá Bueno, estoy mostrándole la segunda imagen ya. Dejo de esta es compartir la otra vez. segunda. Ah, la primera ya hablaron. No, Ya esta es la primera. le hablé, ya. ¿Y esta? Y esta también otra. La siguiente nomás ya te Esta. Bueno, puedes perfecto. continuar. Gracias. Gracias, gracias, Rocha. Ok, seguimos, chicos, discúlpenme. Eh, acá tenemos, como les dije, había dos tipos de lepra. Esa primera que la doctora les mostró era una lepra lepromatosa. Esa es una lepra que se ve en personas que no tienen, que no tienen buena inmunidad, entonces no forma granuloma. Por eso le decía que las lepras, de acuerdo a cuál tipo de lepra sea, vamos a encontrar granuloma o no. ¿Ok? En cambio, acá, por ejemplo, fíjense, acá tenemos una reacción inflamatoria. Estas son glándulas de la piel y esta es una reacción inflamatoria granulomatosa. Acá están los granulomas, ¿ven? Entonces, estos granulomas, fíjense, estos granulomas, chicos, se ven en un tipo de lepra, sobre todo que se llama lepra tuberculoide. O sea, si yo les pregunto, ¿esta es una lepra tuberculoide? Por supuesto que el diagnóstico de lepra no se realiza solamente con la microscopía, se realiza con la lesión macroscópica, con la reacción, con la baciloscopía y con la lepromina.
La baciloscopía es ver si ese paciente tiene bacilos en la linfa del oído, en la linfa de la nariz, ¿verdad? Y la lepromina, que es una reacción, es una intradermoreacción, ¿verdad? Que me tiene que dar, si me da positiva, igual que un PPD, quiere decir que yo tengo reacción inmunológica. Entonces, si esto es una lepra que tiene granulomas, yo pienso que esto es una lepra tuberculoide, es el otro extremo, ¿verdad? El otro grupo polar. El primer grupo es la lepromatosa. Esa es una lepra bastante agresiva. Y todas las lepras me pueden conducir a lesiones terribles, pero algunas son más manejables y otras menos manejables. Esta se llama tuberculoide, ¿ven? Tiene granulomas, ¿ven? Si vemos a mayor aumento, siempre en un examen le ponemos a mayor aumento. Y si yo tengo esta lepra, ¿qué espero encontrar? Una baciloscopía que va a ser negativa y una lepromina que va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el granuloma va a servir para eliminar los bacilos. Y la lepromina, entonces va a ser negativa mi lepromina. En el individuo va a ser lepromina negativa. Y si yo hago una coloración de SIL, lo más probable es que no encuentre bacilos en esta lesión. Y si le hago una reacción de lepromina, me va a salir positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy luchando contra ese bacilo y estoy ganando, o por lo menos estoy intentando ganar la lucha. ¿Ok? Entonces, en cambio, en este otro que estuvieron viendo con la doctora, fíjense ustedes, esta lepra no forma granulomas, solamente forma acúmulos de macrófago, y dentro de los macrófagos hay muchos bacilos, o sea, me sale un SIL positivo. ¿Qué quiere decir? Que estos pobres macrófagos no están pudiendo eliminar el bacilo, entonces se encuentran con el SIL lleno de los bacilos, y estas son las células que nosotros vemos cargadas de bacilos en la lepra lepromatosa. ¿Ok? Y este otro tipo de lepra es el comienzo de las lepras, que es la lepra indeterminada, donde hay solamente un infiltrado inflamatorio inespecífico. Esto puede curar espontáneamente, puede curar solo, o puede ir hacia cualquier tipo de lepra, puede ir a la lepromatosa, puede ir a las otras lepras, sin ningún problema, ¿verdad? Pero lo único que nosotros vamos a ver va a ser infiltrado inflamatorio perianexial, pero no solamente eso. A mí me tiene que mandar el clínico una historia clínica donde me diga que su paciente tiene lesiones en la piel, y me tiene que decir que esas lesiones tienen trastornos de la sensibilidad. Porque no todo infiltrado inflamatorio o granuloma en la piel es una lepra. Entonces, la historia clínica es demasiado importante. Entonces, si a mí el clínico me dice que su paciente tiene unas lesiones rojizas o lo que fuera, chicas, grandes, lo que fuera, y me dice que le hizo un testeo de sensibilidad y esas lesiones no tienen sensibilidad, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar lepra. ¿Y cómo busca el patólogo lepra? Primero, mira la hematocilina y eosina, que sería esto, y después hace nuevos cortes y hace la coloración de SIL. Por supuesto que si es una lepra lepromatosa, este va a ser mi SIL. Y yo con todo gusto y tristeza voy a decir que esto es una lepra lepromatosa. Pero si hago un SIL de esta lesión, probablemente no encuentre ningún bacilo. ¿Por qué? Porque mediante estos granulomas, los bacilos fueron muertos en una reacción inflamatoria de hipersensibilidad tipo 4. Por eso le decía que este grupo polar, este tipo polar de la lepra, el individuo tiene inmunidad, el individuo lucha. Eso no quiere decir que se va a curar solo, podría, pero es una excepción. Lo mismo yo tengo que tratar a estos pacientes. Hoy en día la lepra se cura con la antibiótico-terapia y los pacientes son dados de alta. Más tarde o más temprano son dados de alta y se reintegran totalmente a la sociedad. O sea, la lepra no es lo de antes, no es la lepra de la era de Jesucristo en las cuevas, en las cavernas, ¿verdad? Hoy se cura totalmente y los pacientes se negativizan totalmente. Por ejemplo, a mí me mandan una biopsia y me dicen, le mando una biopsia de una piel de la cara. Este paciente tiene trastornos de la sensibilidad.
¿Qué quiere decir trastorno de la sensibilidad? Que el paciente no reconoce, se le pone algo caliente, se le pone algo frío, se le pincha sin que él esté mirando, se le pincha con una aguja y él dice no siento nada. Esos son trastornos de la sensibilidad. Entonces, al decirme que tiene trastorno de sensibilidad, yo digo, esto puede ser una lepra. Entonces, ¿qué hago? Saco el nódulo, corto, hago histología y la histología me muestra esto. Fíjense ustedes, esto es un filete nervioso, ¿ven? Y miren lo que encuentro. ¿Qué son estas células? Estas células son macrófagos. No son células epitelioides, chicos. No son células epitelioides, son macrófagos. ¿Ven? No llegan a convertirse en células epitelioides. ¿Ven? En células epitelioides se van a convertir en otros tipos de lepra, no en esta. ¿Ven? Acá hay acúmulo de macrófagos. ¿Y qué hay en este citoplasma? Fíjense ustedes que este citoplasma tiene suciedades adentro. ¿Qué es eso? Esos son bacilos. Así se ven los bacilos en la hematocilina y eosina. Los bacilos pueden estar separados o pueden estar en paquetes. Y esos paquetes se llaman globias. Entonces, si yo miro acúmulo de macrófagos con bacilos, eso es una lepra lepromatosa. ¿Por qué? Porque no puede hacer un granuloma. El individuo no está capacitado para hacer un granuloma. No va a haber células gigantes, no va a haber necrosis, no va a haber células epitelioides. Va a haber solamente un reclutamiento total de macrófagos llenos de bacilos. Y esos macrófagos no pueden matar a los bacilos. Esa es la característica de la lepra lepromatosa. Entonces yo miro esto, yo digo, esto es una lepra lepromatosa, pero no puedo hacer el diagnóstico sin hacer un SIL. Si hago un SIL, me va a salir positivo. ¿Qué me va a salir así? Así. ¿Hasta acá se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? Si no están durmiendo. No, doctora, está todo claro. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos otra lesión. Este es un paciente que tiene trastorno de la sensibilidad, entonces el clínico le hace una biopsia. El dermatólogo le hace una biopsia y le manda al patólogo. El patólogo hace cortes histológicos y muestra esto. Miren, acá hay anexos de la piel. Hay glándulas, hay vasos y hay un infiltrado inflamatorio. ¿Ven? ¿Ven los vasos? Este es un vaso sanguíneo y hay un infiltrado inflamatorio mononuclear, perianexial. Esto podría no ser nada. Esto podría ser una dermatitis crónica por alguna razón, pero yo no puedo quedarme tranquila. Entonces, el médico me tiene que decir que este paciente tiene trastorno de la sensibilidad. Entonces, yo le digo, muy bien, tenemos que pensar en una lepra indeterminada. Esta es una lepra incipiente, ¿verdad? Es una lepra que se caracteriza por tener infiltrado inflamatorio mononuclear perianexial y perineural. ¿Ok? Pero con una historia clínica que me hace sospechar y lesiones macroscópicas que el dermatólogo me dice que pueden corresponder a la lepra. Entonces yo le hago un SIL a esto y voy a encontrar alguno que otro bacilo. Entonces con eso yo puedo diagnosticar esto como una lepra indeterminada. Por supuesto, estas lepras pueden... ustedes ya lo van a leer, no estamos acá para estudiar la parte teórica de clases de lepra, así que ahí está muy bien descrito todo. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Me manda el dermatólogo y me dice que el paciente tiene nódulos, tiene una cara hinchada, se le cae la ceja, se le cae la pestaña, tiene nódulos en la oreja y me manda una biopsia. Acá está la piel, esta es una piel y acá veo el epitelio. Y yo encuentro esta lesión, fíjense, esta lesión consiste en acúmulos de histocitos claros, con un citoplasma muy, muy claro. Esto se llama células de Virchow. Acúmulos de células de Virchow. Muy bien. Entonces, ¿en qué voy a pensar? Si a mí me dice con esa historia clínica y con alteraciones de la sensibilidad y con linfa positiva para bacilos y con una lepromina negativa, entonces, ¿qué yo voy a diagnosticar? Voy a decir, señores, esto es una lepra lepromatosa.
Y voy a hacer una coloración de SIL. ¿Y qué me va a salir en la coloración de SIL en esta lepra? Positiva. No se van a formar granulomas. Lo que me pregunta acá es, acá fíjense, debajo del epitelio en las lepras lepromatosas siempre hay una zona conjuntiva que no está afectada por estos acúmulos, cosa que no se ve en la lepra tuberculoide. Este es tejido conjuntivo indemne, bien hialino. Esto se llama banda de Unna, U-N-N-A. ¿Ok? La banda de Unna. Muy bien. Si nosotros tenemos un paciente, vamos a ver, fíjense ustedes, esta lesión costrosa que está en la unión entre la mucosa del labio y la piel. Es una lesión grande, ¿verdad? Parece que tiene algo en la nariz también. Bueno, eso ya no puedo ver porque me da una sombra. Y entonces le hago una biopsia a este paciente. Entonces, al hacerle una biopsia a este paciente, yo veo granuloma. Y un granuloma es este encuentro dentro de las células, dentro de las células gigantes o fuera de las gigantes, encuentro este parásito que tiene un cuerpo y que tiene varias exoesporulaciones. Entonces, esto a mí me hace el diagnóstico de una paracoccidioidomicosis. En los hongos, vamos a empezar, vamos a ver ahora los hongos. En los hongos los diagnósticos son etiológicos, ¿ok? Acá tengo que ver el hongo para decirle qué tipo es. Y a veces con un solo corte no se puede encontrar de qué hongo estamos hablando. Tenemos que hacer muchos cortes del material enviado. Acá, por ejemplo, es una belleza. Estamos viendo células epitelioides porque en las micosis nosotros vamos a encontrar granulomas. Pero las micosis tienen una característica en los granulomas, que muchas de ellas, aparte de la típica lesión granulomatosa con células gigantes, encontramos áreas abscesuales con muchos polimorfos nucleares. O sea, podemos encontrar esa mezcla con mucha frecuencia en los hongos, cosa que no se ve en la lepra, a no ser que sean lepras reaccionales o lo que fuera, pero en las lepras clásicas no se ve y tampoco se ve en la tuberculosis. Les quería decir que, por ejemplo, en esas imágenes que estuvimos viendo de lepra, solamente les mostramos los tipos polares, y la lepra indeterminada. Esas son las cosas que nosotros queremos que ustedes diagnostiquen, pero ustedes deben conocer todos los tipos de lepra y sus características, porque en el examen teórico nosotros le preguntamos todos los tipos de lepra. Es difícil que ustedes me puedan hacer un diagnóstico de una lepra intermedia o borderline. Hay 3 tipos más de lepra, la borderline, la borderline lepromatosa que va hacia la lepromatosa y la borderline tuberculoide que se asemeja a la lepromatosa. De todos modos, ustedes deben conocer a fondo las características de los 3 tipos intermedios o borderline de lepra, de la clasificación de la OMS, ¿verdad? Y la clasificación de Madrid. Eso deben conocer lo mismo. No les ponemos para diagnosticar porque para eso tienen que tener demasiados datos y deben hacer también el diagnóstico macroscópico. Pero las lepras polares y la indeterminada sí deben saber diagnosticar. Por eso es que en esta clase le pusimos solamente imágenes de esos 3 tipos de lepra. Pero todo lo que ustedes encuentren en la clase teórica deben conocer porque se les puede preguntar. Muy bien, dicho esto, entonces, acá tenemos una paracoccidiomicosis que ustedes saben que es una lesión que se ve en nuestro país y que podemos encontrar en un montón de lugares, en la piel, en la unión de la mucosa con la piel, dentro mismo de las mucosas, en los pulmones, en tubo digestive, en cualquier lado podemos encontrar paracoccidiomicosis. Es una lesión relativamente frecuente que ustedes deben conocer. Muy bien. Acá nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un pulmón, fíjense. Acá tenemos un pulmón, un lóbulo pulmonar y otro lóbulo pulmonar. ¿Qué nos llama la atención en este lóbulo pulmonar, en este pulmón? Nos llama la atención la presencia de estas lesiones, ¿ven? Estas lesiones como numulares de límites difusos, irregularmente distribuidas. Si yo les dijera a ustedes
Esto puede ser una tuberculosis. ¿Qué me dirían ustedes? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Quién me puede contestar? Nadie, ¿verdad? Todos están durmiendo o se fueron de paseo. ¿Alguien está presente y me puede contestar? Méndez Molina, Monty, Luciana, por ejemplo. Hola, profe. Monty, No, Méndez. Méndez. ¿Esto puede ser una tuberculosis? Y la verdad que no sé, profe. ¿No serían blanquitas las lesiones de la tuberculosis? Sí, estos son, digamos que son blancas. Ahora estamos viendo nomás de ese color. Puede ser una tuberculosis, ¿verdad, Méndez? Perfectamente, esto puede ser una bronconeumonía tuberculosa. Perfectamente. Pero si nosotros vemos y hacemos cortes histológicos, nos vamos a encontrar este parásito. Este parásito, que son hifas septadas, ¿se dan cuenta? Son hifas que tienen septos, que están atravesadas las hifas, ¿ven? No son hifas lisas, tienen tabiques y que se dividen, se dicotomizan en ángulos agudos, ¿ok? Se dicotomizan en ángulos agudos. Entonces, ¿eso qué es? ¿A qué corresponde? Eso sí le ponemos nosotros en el examen para que ustedes me puedan hacer el diagnóstico. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una aspergilosis, ¿ok? Eso es una aspergilosis, así se presenta la aspergilosis. O sea que con esa lesión macroscópica yo no puedo hacer el diagnóstico de una aspergilosis, ¿se dan cuenta? Porque eso puede ser, puede corresponder a una tuberculosis o puede corresponder a otro hongo, a una candidiasis pulmonar, podría corresponder a una, qué sé yo, una mucormicosis pulmonar, pero al hacer el corte histológico nosotros vemos. Entonces, es lo que les decía, en las micosis los diagnósticos etiológicos se hacen encontrando el parásito. Si yo no encuentro el parásito, yo no puedo diagnosticar. Puedo decir que es una reacción inflamatoria granulomatosa con células gigantes, con necrosis, pero no puedo decir que sea nada. Nada, si yo no veo el parásito. Estamos hablando de las micosis. ¿Ok? Entonces, esto es una aspergilosis. ¿Ven qué característica interesante tiene el aspergillus? Muy bien. Acá tenemos otro hongo. Me mandan una biopsia de la nariz, por ejemplo, y me dicen, hay una masa en la nariz. Quiere fijarse que está rompiendo el hueso. ¿Quiere usted fijarse de qué se trata? Entonces uno mira y encuentra una reacción inflamatoria que probablemente sea granulomatosa, aunque acá no estamos viendo, aunque acá nosotros no estamos viendo el granuloma, pero vemos estos parásitos. Se dan cuenta que son hifas, o sea, estamos con un hongo. ¿Ok? Estamos con un hongo. Entonces, ¿qué es este hongo? Fíjense, las hifas tienen diferentes tamaños. Son más finas acá, más gruesas acá, ¿ven? Y cuando se dicotomizan en ángulo recto. ¿Ven? Acá, en ángulo recto. Y no están septadas. Entonces, estas hifas no son iguales a estas hifas. Estas hifas septadas, todas igualitas, finas, y que se dicotomizan en ángulos agudos, como estamos viendo acá. ¿Ven? Ángulos agudos. Esto es una aspergilosis. Pero esto no es una aspergilosis, aunque también son hifas. Entonces, y me viene esta lesión, ¿de dónde me está viniendo? Por ejemplo, me dicen que esta lesión me está viniendo de la región de la nariz, que me está rompiendo el hueso de la nariz, o es una lesión rinocerebral también puede ser, ¿verdad? Entonces, fíjense, son enormes, estas hifas pueden medir de 6 a 50 micras de anchos, ¿ven? ¿Ven qué anchos? Son grandes. Entonces, esta lesión es muy característica de la mucormicosis, ¿ok? Estos son
estos son gérmenes de la subdivisión mucormicotina, ¿ok? Donde encontramos los géneros mucor, risópodos, absidia, etcétera, etcétera, ¿sí? Son todos mucormicetos. Y se ven en pacientes que tienen neutropenia, que usan corticoides, pacientes que tienen diabetes, que tienen sobrecarga de hierro, ¿ok? En esos pacientes sobre todo se ve. ¿Puede afectar el pulmón? Sí, puede afectar el pulmón. O sea que este parásito también puede dar una afectación pulmonar, pero generalmente esa infección pulmonar va a ser secundaria a la enfermedad rinocerebral o primaria. O sea, la lesión primaria en estos pacientes suele ser rinocerebral. No se olviden, pacientes en mal estado general, inmunodeprimidos. Y a partir de ahí se pueden ir al pulmón. A partir de ahí se pueden ir al pulmón. Las lesiones pueden presentarse como neumonías hemorrágicas y puede haber trombosis, tanto en esta lesión como en la aspergilosis. Los hongos pueden taponar los vasos sanguíneos del pulmón y producir, ¿qué? Infartos. Entonces uno dice, ¿infarto de qué? Infarto infeccioso. Un infarto, ¿por qué? Porque estos gérmenes invadieron los vasos y taponaron los vasos y producen infartos hemorrágicos en el pulmón. Acá les puse dos imágenes para que ustedes vean la diferencia. Esta es la mucormicosis y esta es la aspergilosis. Miren la mucormicosis, qué grueso es, y acá qué fina es la hifa en la aspergilosis. La mucormicosis tiene dicotomización en ángulo recto, acá hay dicotomización en ángulo agudo. Acá no, ¿cómo que se dice? No hay tabicación en la hifa y acá sí hay septación o tabicación, ¿ven? Tiene rayitas. Son hifas tabicadas, no. Son irregulares, estas son regulares en su diámetro. Esta de repente es gruesota, de repente más fina y de repente se vuelve más gruesota, ¿ven? Mucho más irregular. Mucormicosis versus aspergilosis. Muy bien. Algunos hongos como este que nosotros estamos viendo acá. Fíjense, como este que estamos viendo nosotros acá. Suelen afectar el sistema nervioso central en pacientes que tienen SIDA. Fíjense, acá tenemos nosotros un cerebro y en la superficie externa del cerebro tenemos un espesamiento de la leptomeninges con un material que generalmente parece mucoide, ¿ok? Mucoide. ¿Y cuál es el hongo que produce eso? Acá tenemos nuestro hongo. Es un hongo que tiene una enorme cápsula mucinosa, una cápsula de polisacáridos. Y este hongo es el Cryptococcus neoformans, ¿ok? Esto se ve en pacientes que están en mal estado general, inmunodeprimidos. Este bicho se encuentra en el suelo y en los excrementos de las aves. En los excrementos de las aves. Y se infecta, llega a los seres humanos por la inhalación. Entonces, da lesiones pulmonares y también extensión al sistema nervioso central. ¿Ok? Las más importantes lesiones son las del sistema nervioso central, por eso yo les puse este dibujo, ¿verdad? O sea, esta imagen macroscópica. Afectan las meninges y no solamente las meninges, sino también la sustancia gris cortical y también a los núcleos basales. Es grave esto, es grave. Es un hongo oportunista. Hay dos, el Cryptococcus neoformans, que es el que ataca a los que tienen inmunosupresión, a los que tienen SIDA, por ejemplo. Pero está también otro, el Cryptococcus gattii. Ese ataca más a los individuos inmunocompetentes. Y ambos crecen en forma de levaduras encapsuladas. Entonces, no se olviden, este hongo, diagnóstico de esta lesión micótica, vemos un espesamiento de la meninges y al lado, en los cortes histológicos, esto es sustancia blanca probablemente del cerebro, entonces tenemos este hongo con una cápsula en esta forma, una gruesa cápsula.
Muy bien. Acá nosotros tenemos una biopsia de piel, fíjense, una biopsia de piel. Y me mandan y me dicen, le mando una biopsia de piel con un paciente que tiene trastornos de sensibilidad. O sea, el dermatólogo ya me dice que el paciente tiene trastorno de la sensibilidad. ¿Qué yo veo? Veo un granuloma. Y es un granuloma. Ven las células epitelioides, un buen granuloma. No tiene necrosis y tiene células gigantes de tipo Langhans. Entonces, es una biopsia de piel con un granuloma en un paciente con trastorno de la sensibilidad. ¿Qué es el diagnóstico? El primer diagnóstico es el cual yo tengo una lepra. ¿Y qué tipo de lepra? Una lepra tuberculoide. Le voy a seguir haciendo los estudios. Le voy a hacer un SIL para ver si veo algún bacilo o lo que fuera. Entonces, cuando informe, voy a informar que esto puede ser compatible con una lepra de tipo tuberculoide, forma granuloma gigantocelular. Y su SIL va a ser negativo. Eso si el paciente tiene trastornos de la sensibilidad. Y además, si me manda un dato muy importante el dermatólogo, que va a ser que el paciente tiene una intradermorreacción positiva, o sea que el paciente reacciona positivamente a los antígenos de este bacilo, o sea que esta es una lepra tuberculoide. Acá tenemos otro. Me manda una biopsia y me dice que el paciente tiene trastornos de la sensibilidad. Esta es la biopsia a menor aumento, donde yo estoy viendo, fíjense ustedes, la parte superficial de la piel y donde yo estoy viendo lesiones perianexiales, ¿ven? Lesiones perianexiales. Perianexial quiere decir alrededor de los vasos, alrededor de las glándulas, alrededor de los filetes nerviosos, en cualquiera de ellos. Acá, por ejemplo, me muestra esto a mayor aumento. ¿Qué estoy viendo acá? Un vaso sanguíneo y estoy viendo un filete nervioso. Y no sé, parece que es otro, no sé lo que es, otro filete. Entonces, yo estoy viendo estos componentes y en relación a estos componentes yo estoy viendo un infiltrado inflamatorio crónico, inespecífico, linfocitos. ¿Ok? Pero el médico me dice que el paciente tiene trastornos de la sensibilidad. Entonces yo hago un SIL. El SIL me puede mostrar unos escasos bacilos, 1 o 2 bacilos me puede mostrar, y entonces yo voy a informar esto como una lepra indeterminada. Si el paciente no tiene nada y el SIL me sale negativo, yo voy a informar esto como una dermatitis crónica para que se siga estudiando. O sea, el dermatólogo tiene que seguir estudiando a ese paciente. ¿Ok? Si no tiene trastorno de la sensibilidad, si no tiene nada que le haga sospechar en una lepra. Pero en general el dermatólogo ya está avisado. Entonces siempre hace un estudio de ese tipo y informa al patólogo de los trastornos de la sensibilidad. Muy bien, acá tenemos una lesión de la nariz. Miren ustedes, esta es una lesión necrótica. Probablemente esto esté invadiendo los senos y va a ir hacia el cerebro, ¿verdad? Esta es una lesión rinocerebral probablemente que estamos viendo. Hacemos un estudio histológico y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una inflamación con células gigantes y ven las células gigantes, vamos a encontrar granuloma y vamos a encontrar este parásito. Este parásito son hifas, corresponde a un hongo. ¿Qué clase de hongo? Es gruesa su hifa, tiene dicotomización en ángulo recto y son hifas que no tienen septación. Entonces tenemos todo el derecho de pensar que esta lesión corresponde, según esta histología, a una mucormicosis. Muy bien. Fíjense, esta es una lesión que ya me avisan que es una lepra borderline lepromatosa. ¿Ok? Borderline lepromatosa. Yo no les voy a pedir a ustedes que me diagnostiquen, pero sí, esto puede parecer una lepromatosa también. Bueno, entonces, esta es una lepra borderline lepromatosa. ¿Qué tiene esta lepra? Tiene, miren, histiocitos, cantidad de histiocitos que tienen adentro unos palitos, ¿ven? ¿Ven estos palitos que tiene adentro? Con la hepatocilina y eosina yo ya estoy viendo los bacilos de la lepra. ¿Sí? Entonces, yo estoy viendo bacilos, no estoy viendo granuloma, estoy viendo macrófagos.
¿ok? Llenos de bacilos. No se formó granuloma. Entonces, si yo hago, ¿qué voy a encontrar en el SIL? Voy a encontrar, es una lepra borderline lepromatosa, muy parecida a la lepra lepromatosa. A un pasito, es la prima hermana. ¿Qué voy a encontrar? Un SIL positivo. Ya en el HIE veo que acá hay bacilos. Su test de lepromina, probablemente, así como la lepra lepromatosa, va a ser negativo y su baciloscopía probablemente sea positiva. O sea que este individuo está teniendo bacilos, está escupiendo bacilos, salen bacilos por su nariz sin falta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta borderline lepromatosa es prima hermana de la lepromatosa. Entonces va a tener las características muy similares a la lepra lepromatosa. Muy bien. Acá nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión pulmonar que podría ser una tuberculosis. ¿Ven estas lesiones algodonosas en ambos pulmones? En ambos pulmones. Lesiones algodonosas, blanquecinas en ambos pulmones. Bueno, le hacen una biopsia. En realidad esta no es la biopsia pulmonar porque esto más bien parece un hígado que un pulmón. Le hacen una biopsia, hagámonos la idea que este es el pulmón. No es el pulmón, es un hígado. Y encontramos en eso una reacción granulomatosa. Y en relación a la lesión granulomatosa encontramos este parásito. Fíjense, encontramos unos enormes esporangios. Un esporangio que tiene una pared fina, regular, de una sola capa. Este esporangio es más inmaduro que este es más maduro, ya se rompió acá y está expulsando sus endoesporangios hacia afuera. ¿Ok? Está expulsando sus endoesporangios hacia afuera para que crezcan y vuelvan a hacer otro igual a esto. Así se van reproduciendo y ahí se van aumentando de tamaño. Entonces, nosotros vemos esto así enorme, con una cápsula fina de una sola capa y una lesión en pulmón, pero también puede estar en hígado. Esto nosotros lo diagnosticamos como una coccidioidomicosis. Este es el esporangio de una coccidioidomicosis. Estos son los endosporos que se van eliminando, ¿ok? Para la diseminación de la enfermedad. Esta enfermedad se parece, la histoplasmosis y la tuberculosis se parecen enormemente. Las tres tienen primoinfección, tienen reinfección secundaria, reinfección secundaria, muy, muy parecida a la macroscopía y en las formas clínicas de presentación. Las formas clínicas, pero cuando yo miro los cortes histológicos, hago el diagnóstico de acuerdo al parásito. Voy a encontrar el coccidioides immitis, que es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? O voy a encontrar el histoplasma capsulatum en las lesiones de histoplasmosis, o no voy a encontrar nada en las lesiones de la tuberculosis. Pero estas tres lesiones son sumamente parecidas en su evolución, en su macroscopía, en su historia clínica, etcétera, etcétera. Muy bien, acá tenemos otra lesión. Fíjense, en la nariz. Esta lesión puede haber en la nariz y puede haber en el ojo. Entonces me dice, le mando una lesión de la nariz, que yo veo un denso infiltrado inflamatorio y encuentro esto muy parecido a esto, ¿ven? Esto es una coccidioidomicosis. Pero esto es diferente, es un enorme esporangio, pero este esporangio, a diferencia del otro, tiene dos capas. Una capa quitinosa y una capa celulosa, ¿ven? Mucho más gruesa y con endoesporangios en abundante cantidad. Y la lesión viene de mi nariz, ¿sí? Entonces, en esos casos, mi diagnóstico va a ser de una rhinosporidiosis, el famoso Rhinosporidium severi, ¿ok? La parte teórica, yo no quiero estar extendiéndome mucho para no ser tan cargosa. Tienen muy bien descrito en las clases, en las 3 clases teóricas de micosis. Tienen todas estas micosis muy bien descritas y además con lindas imágenes. Así que no tienen ningún problema. Entonces, solamente yo les hago una orientación microscópica para el diagnóstico. En eso consiste nuestra clase de hoy, solamente eso. Entonces, diferenciar este Rhinosporidium de este coccidioides immitis. ¿Ven la cápsula? ¿Ven una sola capa finita? Y es más chico.
Este es mucho más grande y tiene dos capas, una cubierta quitinosa y una celulosa. Muy bien. Me mandan un ganglio y me dicen descartar tuberculosis. Muy bien. Yo hago cortes de ese ganglio y veo un granuloma que tiene necrosis, ¿ven? Tiene necrosis. Tiene células epitelioides, tiene células gigantes. A ver, no sé, acá hay una célula gigante. Acá estoy mirando si hay donde hay células gigantes. Acá hay células gigantes. Y encuentro esto. Encuentro esto. Esto. Dentro de las células gigantes. ¿Ven? Entonces digo, puede ser una tuberculosis. Tiene necrosis y todo el granuloma. Pero cuando pongo a mayor aumento, veo que lo que hay dentro de la célula gigante es un parásito. No puede ser una tuberculosis. Y es un parásito que tiene por lo menos 3 exosporulaciones. Entonces, que estamos ante una paracoccidiomicosis ganglionar. Muy bien. Hay micosis que afectan la piel, que nos afectan tan profundamente, digamos, en los órganos, pulmones, cerebro, hígado, etcétera, etcétera, sino son más bien de la piel. Entonces, por ejemplo, acá me mandan una biopsia de la piel de mi pie, del pie del paciente, ¿verdad? Entonces, una lesión costrosa y yo hago los cortes y ¿qué encuentro? Encuentro granuloma, encuentro muchos, fíjense, eosinófilos, estos son eosinófilos, puedo encontrar plasmocitos y encuentro células gigantes. Esta es una célula gigante. Y adentro encuentro algo en el citoplasma. Entonces, esto ya no puede ser una tuberculosis de la piel porque hay algo, hay un parásito ahí. Entonces, ¿qué es este parásito? Este es un parásito marrón con una cápsula gruesa, ¿no? De color marrón característico, aunque yo tiña, como en este caso, con una hematocilina eosina. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como cromoblastomicosis. ¿Ven? Acá tenemos una cromoblastomicosis, cromo marrón. ¿Son contagiosas estas lesiones? Me pregunto. No son contagiosas, porque estos se contrae caminando descalzo por el campo, donde están los esporos. Entonces entran por pequeñas erosiones que se encuentran en el pie de nuestro campesino que anda descalzo en el campo. Entonces esto es una cromoblastomicosis y no son lesiones contagiosas. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Una lesión que me mandaron de no sé dónde y yo encuentro un granuloma. ¿Ven? Este es un granuloma que tiene muchas células epitelioides y que tiene acá un parásito. Y a mayor aumento mi parásito es este. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una coccidioidomicosis. ¿Se dan cuenta? El esporangio con los endoesporangios. ¿Ven? Acá está. Muy bien. Me mandan una biopsia de un paciente que realiza trabajos de jardinería, de la mano, y que tiene este tipo de lesiones costrosas, ¿ven? Este tipo de lesiones costrosas, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué encuentro yo? Encuentro un granuloma, pero además, fíjense lo que yo les decía, aparte del granuloma en las micosis, muy frecuentemente nosotros tenemos infiltrado inflamatorio polimorfonuclear. ¿Pero qué encuentro? Encuentro esto que parece un sol. ¿Ven? Encuentro esto que parece un sol. Y el antecedente de labores de jardinería es muy interesante, porque esta micosis es una esporotricosis y se ve en pacientes que realizan labores de jardinería y que se lastiman con las espinas en la mano. Y a través de esas espinas, estos esporos entran a la piel a colonizar y a producir este tipo de lesión. ¿Se dan cuenta? Que tienen este aspecto en sol alrededor. Es un aspecto que después ustedes van a leer en la clase, que es un fenómeno que se llama esplendore Hoepi, que es una reacción antígeno-anticuerpo en alrededor del parásito. Eso se ve en los micetomas,
tanto actinomicóticos como maduromicóticos, y se ve también en esta enfermedad, en relación a la esporotricosis. Y es un fenómeno, ahí se ve, parece que son rayitos de un sol que le están rodeando. Lesión de piel y pulmones. Ambos pulmones, fíjense. Acá tenemos células gigantes. Y miren esto. Miren. Estamos otra vez ante miren la célula gigante. Acá, 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 acá. Millones de células gigantes tenemos, ¿sí? Y tenemos el parásito acá. Y tenemos el parásito acá. Esta es una coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis puede afectar la piel, pulmones, cualquier órgano, hígado, cualquier órgano. Eso lo van a leer ustedes después en la parte teórica. Muy bien. Estamos observando un paciente que tiene este tipo de lesiones en la cara. Son como nódulos, ¿ven? Son lesiones sobrelevadas. Y yo le pincho con una aguja y el paciente no siente nada, o sea que tiene alteraciones de la sensibilidad. ¿Ven qué feas son las lesiones? Muy grandes y muy sobrelevadas, son como nodulares, ¿verdad? ¿En qué tipo de lepra yo voy a pensar cuando veo estas lesiones en la cara? Voy a pensar en una lepra lepromatosa. Lastimosamente ustedes no pueden colaborar conmigo en esta clase porque ustedes todavía no han estudiado estos temas. Entonces, de balde yo voy a ir preguntando porque ustedes no tienen ni idea de estos temas, ¿ok? Entonces, por eso yo les voy diciendo los diagnósticos y les voy mostrando las lesiones. Estamos. Pero cuando lean esto y vuelvan a mirar esta clase, les va a ser mucho más fácil, les puedo asegurar. Este es un paciente que tiene SIDA. Le hacen biopsia de un ganglio o de lo que fuera y encuentran células gigantes, granuloma con células gigantes, y dentro de las células gigantes encuentran muchos de estos parásitos. ¿Ven? Miren, muchísimos, así chiquitos, ¿verdad? Así chiquitos, acá se ve con mucho aumento ya. Un paciente con SIDA. Esto es muy característico, así y con esta enorme cantidad, es muy característico de la histoplasmosis. Esto que estamos observando nosotros acá son los hongos histoplasma capsulato. Muy característico. Muy bien. Me mandan una biopsia de piel. Me dicen que el paciente tiene trastornos de la sensibilidad y yo hago cortes y encuentro esto que está acá. Esto que está acá es un filete nervioso. ¿Sí? Y el filete nervioso está rodeado de infiltrado mononuclear. ¿En qué tipo de lepra yo voy a pensar en este paciente? Voy a pensar en una lepra indeterminada que tiene una reacción inflamatoria linfoide perianexial. Y si le hago un SIL, voy a encontrar 3 o 4, muy pocos bacilos voy a encontrar en este paciente. Muy pocos bacilos. ¿Ven cómo se afecta el nervio? Muy bien. ¿Cómo se llamaría este parásito encontrado en una lesión costrosa de la mano? Acá estamos viendo el parásito en el medio que tiene una pequeña exosporulación y alrededor tiene este aspecto de rayos que les estuve diciendo que era el fenómeno de esplendore Hepli, ¿ok? Entonces probablemente esto sea una esporotricosis. Este fenómeno, vuelvo a repetir, de esplendore Hepli, se suele ver en relación a el Sporotrichum schenki, los actinomicetos y los maduromicetos. Acá tenemos una biopsia de piel donde yo veo una lesión granulomatosa. Acá hay células, fíjense qué lindas son las células epitelioides y tengo células gigantes de Langhans, ven los núcleos en la periferia. Y veo acá ya fuera de la célula estos hongos de color marrón
que a veces adoptan este aspecto polifacetado, sobre todo esta zona de color marrón y polifacetado. ¿A qué corresponde? Estos son la realización más frecuente de esta micosis en el pie, en la piel. Que pueden corresponder, fíjense, lesiones en la mucosa de la boca. Estas lesiones de la mucosa de la boca pueden corresponder a cualquier cosa, pero también nos hacen pensar primariamente en una paracoccidioidomicosis. Las lesiones mucosas y cutáneo-mucosas son lesiones frecuentemente encontradas en la paracoccidioidomicosis. A veces se hace un raspadito nomás de esto y ya vemos los parásitos, o si no, se hace una biopsia y ahí vamos a encontrar una hiperplasia pseudoepiteliomatosa de la mucosa de la zona y por debajo la lesión inflamatoria granulomatosa gigantocelular con los parásitos. Acá tenemos nosotros un nódulo fibroso en la región media del pulmón que está retrayendo a la pleura. Está retrayendo a la pleura, ¿verdad? Esto es un nódulo fibroso. Esto podría ser, si yo les digo, ¿qué puede ser esto? Yo no puedo asegurar 100%. Esto puede ser una coccidioidomicosis, pero también podría ser una tuberculosis, lo que fue una tuberculosis primaria, que ahora ya está fibrosa. Porque los nódulos de tuberculosis primaria, ustedes saben que son subpleurales en la parte superior de los lóbulos inferiores y en la parte inferior de los lóbulos superiores. Eso más el ganglio infectado en el espacio tráqueo-bronquial forman lo que se llama el complejo de GOM. Entonces, esto podría ser el resultado a largo plazo del foco de GOM pulmonar o puede corresponder a una cromomicosis, ¿por qué no? O sea, sin el corte histológico, sobre todo en tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, como yo les dije, hay que hacer el diagnóstico diferencial y encontrar el parásito. Pueden ser muy similares en los aspectos macroscópicos. Acá tenemos nosotros una célula gigante, una reacción inflamatoria, ¿se dan cuenta? Una reacción inflamatoria y acá tenemos dentro de la célula gigante un esporo. Acá vemos otro, ¿ven? Acá vemos otro. Esto, acá no estamos viendo exosporulación. Lo más probable es que esto sea una paracoccidiomicosis, pero para asegurar que esto es una paracoccidiomicosis, yo tengo que ver 2 o 3 exosporulaciones y tengo que hacer, lo ideal sería hacer una coloración de Paz. Y con la coloración de Paz, las exosporulaciones, que a veces son muy pequeñitas y que no veo, se van a volver muy patentes. En este infiltrado inflamatorio podemos ver que hay también plasmocitos, hay células epitelioides, por supuesto que hay células gigantes, ¿ven? Esto es, acá hay epitelioide también, esto sí es un granuloma, acá hay macrófagos, plasmocitos, hay de todo, ¿verdad? Acá tenemos, miren qué lindo se ve, un paracoccidiomicosis, una paracoccidiomicosis con la exosporulación múltiple. Y acá tenemos con una coloración especial, miren cómo se ve la exoesporulación. Con que veamos 2 o 3 de estas exosporulaciones, nosotros ya podemos decir que estamos ante una paracoccidiomicosis. ¿En qué pensamos cuando tenemos hifas septadas de diámetro uniforme con dicotomización en ángulo agudo? Pensamos en una aspergilosis, no nos olvidemos, en una aspergilosis. Miren qué lindo se ve. Acá nosotros tenemos las hifas, ¿ven? Todas iguales, homogéneas, ¿ven? Las hifas. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos nosotros viendo acá? Nosotros acá estamos viendo un pedazo de pulmón.
estamos viendo un vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo tiene un trombo, ¿se dan cuenta? Y en relación a eso, todo el área que es irrigada por ese vaso está en necrosis. Esto es lo que llamamos un infarto. Esta es una necrosis de coagulación, un infarto rojo, ¿verdad? Un infarto, estamos hablando de pulmón. En el pulmón los infartos son rojos porque tiene doble circulación, la circulación bronquial y la circulación pulmonar. Entonces, ¿esto a qué viene? ¿A qué viene esto en medio de una aspergilosis? ¿A qué viene eso? Que en la aspergilosis y en la mucormicosis, estos parásitos, estos hongos, pueden entrar y trombosar el vaso sanguíneo. Y al trombosar, en vez de ser un coágulo sanguíneo, es un trombo de hongo. Entonces producen infarto. Por eso es que en estas micosis, ¿verdad? En estas micosis nosotros podemos ver en la macroscopía, en la microscopía de los cortes de pulmón, infartos. A eso se debe, a que los parásitos les encanta meterse en los vasos sanguíneos, se acumulan y tapan el vaso sanguíneo. Y lógico, al tapar, ¿qué producen? Infarto. Entonces, con las lesiones inflamatorias que vamos a encontrar en todo el pulmón, vamos a encontrar focos de infarto rojo pulmonar. Es por la invasión de estos parásitos, ¿verdad? De la mucormicosis y de la aspergilosis. En esos dos, sobre todo, se ve. Vamos a encontrar esa otra lesión también que vamos a encontrar en los pulmones de estas afecciones. Y acá tenemos un hermoso ejemplo macroscópico. Y esto, volvemos a ver, acá tenemos un infiltrado inflamatorio y este parásito, si yo les pregunto, son hifas. Hifas que no tienen septos, son irregulares, de repente gruesa, de repente fina, que tienen dicotomizaciones en ángulo recto, que no están septadas. Entonces, ¿esto qué es? Una mucormicosis. La mucormicosis es otra infección que puede producir este aspecto. O sea, puede ser producida por la aspergilosis y puede ser producida por la mucormicosis. Acá nosotros tenemos una pieza macroscópica que me está mostrando una criptococosis pulmonar con lesión que produce incluso hasta cavernas. ¿Se dan cuenta? Lesiones necrotizantes muy importantes a nivel pulmonar. Aunque sabemos que la criptococosis en el 95% de los casos, su órgano de elección para la invasión es el sistema nervioso central, la meninges, la corteza y los ganglios basales. Acá tenemos un corte que nos muestra estos parásitos. Miren, estos parásitos tienen la característica de una gruesa cápsula mucinosa. Si yo hago un pas de esto me va a salir súper rojo. Entonces, si yo veo esto en una superficie del cerebro o lo que fuera, yo hago el diagnóstico de ¿qué? De criptococosis. No voy a saber si es un Cryptococcus neoformans o un Cryptococcus gattii, porque los dos crecen en forma de levaduras encapsuladas. Ya les dije que el Cryptococcus neoformans, se ve más en los individuos inmunosuprimidos, en los que tienen SIDA, y el gattii se ve más en los individuos inmunocompetentes. Pero acá tenemos imágenes de Cryptococcus. Acá vemos células gigantes. Acá nosotros, ¿qué tenemos? Acá nosotros tenemos el pulmón con granulomas, ¿ven? Incluso hay necrosis. Yo si miro así voy a decir, bueno, esto puede ser una tuberculosis. Acá tenemos otra lesión periférica, puede ser una tuberculosis, ¿por qué no? Pero si yo hago cortes después, me puedo encontrar con estos parásitos que pertenecen al coccidioidomicosis. Entonces, fíjense ustedes cómo la lesión macroscópica y microscópica incluso pueden ser muy similares. Pero el diagnóstico diferencial lo hago encontrando los parásitos, tanto en la histoplasmosis como en la coccidioidomicosis. No se olviden esos tres diagnósticos diferenciales.
Acá tenemos un extendido donde me muestra enorme cantidad de macrófagos con histoplasma capsulatum. ¿Ven? Tiene una pequeña cápsula, son mucho más chicos que los Cryptococcus y son mucho más abundantes. ¿Se dan cuenta? Son mucho más pequeños. La misma cosa estamos viendo acá con coloraciones especiales. ¿Qué estamos viendo acá? Lesiones de piel, de la planta del pie o de la superficie del pie. Fíjense, estas lesiones costrosas. ¿Ven? Yo le hago una biopsia, estas son lesiones de la piel y bastante superficiales. Y en la histología que voy a encontrar este hongo. Este hongo es característico de color marrón y además polifacetado. Entonces, ¿esto qué es? Una cromomicosis o cromoblastomicosis, como ustedes quieran llamarlo. ¿Okay? Esto que estamos viendo acá, se raspó la lesión y se hace una visualización directa, sin coloración. Y como el hongo es marrón, se lo ve perfectamente. ¿Qué tenemos acá? Una lesión de la mano, costrosa. Acá hay más lesiones porque estas lesiones pueden ser satelitóticas también, fijas o satelitóticas. Y entonces acá en la histología, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Voy a encontrar mi Sporotrichum schenki con mi exosporulación única y alrededor mi estrellado. ¿Se acuerdan? Mi reacción de Splendore-Hoepli o Hepli, como le quieran llamar ustedes, que es una reacción antígeno-anticuerpo periparasitaria. Estamos viendo lo mismo, esto ya estamos viendo, la misma lesión ya les mostré. Acá tenemos el parásito, acá tenemos el parásito y la reacción estrellada como un sol alrededor. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos otro tipo de lesión. Esta lesión que abarca el pie en una forma muy extensa. Estas lesiones sí causan invasión a hueso, destrucción masiva de hueso. Fíjense lo que es ese pie. Esto es lo que nosotros conocemos como pie de madura. Entonces, estas son los maduromicetomas. Son micetomas. Y los micetomas pueden ser actinomicóticos, como se ven en Sudamérica, y los maduromicetomas que se ven, que son de hongos, actinomicetomas son de bacterias y maduromicetomas son de hongos y se ven más en el África. Y se presentan con granulomas y reacciones inflamatorias agudas y extensa necrosis, que invade todo el tejido celular y llega hasta el hueso. Y se observa y salen granos con pus, o sea, con un material adentro que tiene diversos colores. Cuando es de hongo suele ser negro y cuando es por actinomices suelen ser blancos, rojos o amarillos. Y se ven así, este es el gránulo y la reacción inflamatoria. Acá también vemos el fenómeno de Splendore-Hepli. Acá está un micetoma que está producido por hongo. ¿Ven que se ven los hongos? Perfectamente se ven los hongos. En cambio, esto está producido por bacterias filamentosas, ¿ven? Actinomicetomas. Y esto es maduromicetoma. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí. En cuanto a la lepromatosa, ¿siempre se va a ver la banda de una en un corte histológico? En piel. En piel. Sí. En piel, desde la piel. Sí, y en cuanto a la diferencia entre la lepromatosa y la indeterminada, serían entonces las células de Virchow. Exactamente, exactamente. El otro tiene solamente un infiltrado inflamatorio linfoide. Linfoide, nada más. Gracias, profe. De nada, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer?
Muy bien, no habiendo preguntas, entonces chicos, voy a dar por terminada la clase. Muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Hasta una próxima clase. Gracias, doctor Erwin. Gracias, profe. Gracias, profe.